Gracias, hermano Noriega. Gracias, hermano Juan, por habernos ayudado a levantar estos diezmos y ofrendas. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro oído atento, mis hermanos, a la palabra de Dios en esta mañana con nuestro hermano pastor. Hermano pastor, pase usted. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos? ¿Contentos? Más contentos vamos a estar ahora con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ella es la que realmente trae alegría a nuestras vidas, trae el gozo del Señor cuando nosotros venimos en arrepentimiento, en obediencia y queremos realmente vivir conforme a esta palabra. Ahí es donde está nuestra alegría. Ya vimos que ahí está nuestra seguridad en la obediencia a su palabra. Pero también sabemos que cuando nosotros nos apartamos, cuando dejamos de obedecer la palabra de Dios, y creo que esa es una de las catástrofes más grandes que ha estado experimentando la iglesia en estos 2 últimos siglos, que se han apartado, o se ha apartado la iglesia, no me refiero a la iglesia local, a la iglesia en general, se ha apartado de la palabra de Dios. Cuando se aparta uno de la palabra de Dios, pues ya no hay nada, no hay mucho que hacer. Cualquier cosa que nos digan la tomaremos como que es de Dios. Cualquier cosa que nos digan, aunque no sea correcto, sea una herejía, sea algo que no vaya realmente conforme a la voluntad de Dios, pues la tomaremos como palabra de Dios. Y esto es así porque pues Dios lo ha dicho en su palabra: mi pueblo perece o pereció porque le falta o le faltó, ¿qué? Conocimiento, pero no solamente conocimiento intelectual, un conocimiento experimental que va más allá del conocimiento intelectual, un conocimiento que permite vivir en la experiencia las verdades bíblicas. Ese es el conocimiento al cual Dios quiere que lleguemos, al cual Dios quiere que nosotros pues nos sujetemos. Y para que podamos comprender un poquito más sobre este punto, vamos a ver un aspecto en la vida del pueblo de Israel. Vamos a estudiar hoy sobre el rey Asa, el rey que se le conoce como un rey reformador. El rey Asa fue un rey que vivió conforme a la voluntad de Dios, cuyo corazón estuvo apegado a los mandamientos de Dios y que quiso realmente obedecer a Dios. Pero el rey Asa hereda un reinado que bajo su padre y bajo su abuelo se fueron en la decadencia moral por haberse apartado de la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias para que vayamos entrando un poco en materia y viendo de una vez el contexto en donde Asa tuvo que reinar. Vamos a Primera de Reyes, al primer libro de Reyes, en el capítulo 14. Ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo era el Israel, o más bien el Judá, bajo el cual Asa tuvo que gobernar. Vamos a ver cómo Dios tiene que levantarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un ambiente de apostasía. El pueblo de Israel, sabemos nosotros que fue un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que fuese luz a las naciones, para que por medio de la obediencia a la palabra de Dios, ellos pudieran ser la luz de los cananeos, que es el lugar donde ellos habitaban. Ahí alrededor de ellos vivían los cananeos, las naciones cananeas. Entonces, estas naciones cananeas vivían pues vidas totalmente consumidas por el pecado, vivían lejos, totalmente lejos de la voluntad de Dios, como vive la sociedad actual. La sociedad actual, al no tener en cuenta a Dios, al dejar a Dios de lado de sus vidas, pues se va sumiendo en una decadencia espiritual y moral, que es el resultado de lo que estamos viendo el día de hoy. Por ejemplo, la gente se espantaba que un hombre entró a una escuela y balaceó. Eso no es nada raro ni nada nuevo, es algo normal en una sociedad sin Dios, que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se va yendo cada vez más en su maldad, el corazón se va entenebreciendo, los pensamientos se van oscureciendo y luego la conducta, pues solamente es resultado de lo que ya está en el corazón y de lo que está acá adentro. Nos asustamos por esas cosas, pero cosas peores van a acontecer. Cada día cosas más malvadas se van a llevar a cabo como consecuencia del alejamiento de la palabra de Dios. Así que no nos extrañemos, hermanos. Inclusive en la Biblia se nos revela que durante el tiempo del periodo de la gran tribulación va a haber cosas espantosas, cosas inimaginables para nosotros quizá, pero solamente es como consecuencia del alejamiento del hombre de Dios. Ya hemos visto que cuando el hombre se aleja de Dios, aún nosotros como creyentes, si nos alejamos de Dios, nos volvemos a nuestro aspecto animal.
que es de donde nos rescató Jesucristo. Este aspecto animal es el solamente darle rienda suelta a nuestros 5 sentidos físicos. Solamente nos volvemos egoístas, nos volvemos egocéntricos y empezamos a vivir una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios. Para el creyente, esto es se le llama una anomalía, algo para lo cual no está diseñado a vivir, y el verdadero creyente se aflige cuando está viviendo así, se arrepiente, se aparta y regresa a Dios. Pero el que no es verdadero creyente, cuando vive así, pues vive en su naturaleza animal o natural, y esa es vivir en el pecado. Ahí se queda, ahí está muy a gusto, ¿verdad? Entonces, esa es la condición que estamos viendo el día de hoy en la sociedad. Pero en esta sociedad, al verdadero creyente se le mandó ser luz del mundo. Ahora, ser luz del mundo indica una conducta diferente. No indica otra cosa más que un estilo de vida totalmente diferente al como el mundo vive. Hace un momento que le decía yo que estábamos cantando los himnos. Estos himnos reflejan el conocimiento que la iglesia primitiva tenía. Se aferraban a las doctrinas que creían. El día de hoy, hermanos, créanme que ya no hay doctrina. El día de hoy, a cada momento se levanta una persona que dice: yo hablo en nombre de Dios, y predica una cosa extraña, totalmente horrible. Y mucha gente pues ha de ser cierto, porque abre la Biblia y ahí van creyendo y se van creyendo. En los tiempos, por eso vale la pena estudiar la historia de la iglesia. Y yo estoy preparando un tema sobre ese. Es un tema largo, pero muy provechoso, para darnos cuenta cómo en la antigüedad, cuando surgía una doctrina extraña a la Biblia, inmediatamente se juntaban los presbíteros, los ancianos, y ponían en discusión esa doctrina. La analizaban y la encontraban falsa y la rechazaban como herejía. No permitían que entrara a la iglesia ninguna doctrina extraña. Y así yo platicaba con Jonathan ayer, le decía de una. Por ejemplo, se levantó un hombre que se llamaba Arrio. De entre todos los presbíteros antiguos se levantó uno que se llamaba Arrio. Y empezó a decir que Cristo era un hombre que, si bien era superior a los hombres, era inferior a Dios. Esa doctrina se llamaba el arrianismo, y es lo que el día de hoy creen los testigos de Jehová. Pero en aquel tiempo se refutó como herejía y no dejó que se penetre a la iglesia. Pero sin embargo hoy ella está adentro. Y mucha gente cree eso. Después de Arrio, que fue condenado como hereje, se levanta un hombre que se llama Apolinar. Este hombre decía lo contrario, que Cristo era Dios, pero que no era hombre. Entonces, si Cristo era Dios y no era hombre, pues hay un problema muy grave para la fe cristiana. ¿Cómo podemos tener salvación? Si un hombre tenía que ser sacrificado para que nosotros tengamos salvación, un hombre perfecto. Entonces, Apolinar ataca entonces las bases fundamentales del cristianismo. Se reúne otro concilio, el primer concilio que rechazó las enseñanzas de Arrio, creo que lo ha oído usted mencionar, es el concilio de Nicea. A partir de ahí viene el credo de los apóstoles, que hemos mencionado mucho en las iglesias. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahí fue donde se sintetizó en Nicea. En el segundo concilio, donde se rechaza a Apolinar, se reúnen también los obispos en Constantinopla y rechazan la creencia de que Cristo solo era Dios y no era hombre. Pero no dejan penetrar a Apolinar. Y luego otro concilio que hubo, porque se levanta otro hombre que decía que ese se llamaba Pelagio, que decía: no, pues el hombre no es malo intrínsecamente, él puede elegir ser bueno o ser malo. Entonces, si él en su decisión, pues se salva si quiere o si no quiere, pero realmente él no tiene el pecado en sí, él decide. La Biblia dice que no. Nosotros tenemos lo que se llama el pecado original, y que esa doctrina del pecado original se desarrolla como otro concilio. Se juntan otra vez los ancianos, estudian la Biblia, rechazan esa herejía diciendo: nosotros tenemos el pecado original, es decir, heredamos el pecado así, de nuestros padres, como dice la Biblia. Entonces tiene que venir la obra central de Cristo para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Todo esto era lo que la iglesia hacía antes. Ahora se levanta uno que dice que tiene visiones, que tiene sueños, y ya no hay nada de concilios. Que se levanten y se refuten esas ideas falsas que se han levantado. Ahora lo que necesitamos es conocer realmente la historia de la iglesia, y conociendo la historia, usted ve lo que es el día de hoy: pura herejía, pura enseñanza falsa, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, por eso la iglesia del día de hoy vive en una confusión moral,
un caos espiritual. Ve las iglesias llenas de gente adúltera, llenas de gente en fornicación, gente que roba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están faltos de la doctrina verdadera que transforma vidas. Y esa no era la condición al principio de la iglesia. Eres una iglesia. Recuerda usted que Cristo va a venir a buscar una iglesia que sea santa, pura, sin mancha y sin arruga. Cristo lo dijo desde el principio y no ha cambiado. Así va a ser. Entonces la labor de los pastores tiene que ser ir a la doctrina, enseñar la doctrina, enseñar a la gente para que se quite de la confusión moral y se enfoque en la doctrina de la santidad, porque es a esa iglesia a la que Cristo va a venir a buscar, ¿verdad? Entonces esa tiene que ser cada pastor que de verdad se precie de ser un pastor fiel a Dios, tiene que meterse, tiene que estudiar, tiene que conocer y tiene que darle la luz a la gente para que salga de la confusión moral y espiritual en la que se encuentra. Bueno, esto pasó también en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel había una confusión terrible. Y vamos, ya tiene ahí, hermano, el primer libro de Reyes, 14:21. Vamos a ir analizando esto para que nosotros veamos, ¿verdad?, cómo también en ese lugar había una confusión terrible. Primera de Reyes 14, a partir del versículo 21. Reinado de Roboam. Aunque no vamos a ver a Roboam era el abuelo de Asa. Vamos a ver las condiciones que dejó el abuelo de Asa y del padre de Asa para que cuando Asa llegó a gobernar. Vamos a ver qué dice aquí. Le voy a dar lectura a partir del 21. Dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hasta ahí vamos a terminar, a parar. Bueno, ¿cómo era la condición de Israel bajo Roboam? Una decadencia espantosa. Dice ahí que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Por qué lo enojaron? Dice, porque ellos también se edificaron lugares altos. Los lugares altos eran lugares donde habían árboles, especialmente se escogían los árboles más frondosos, los árboles más bien como robles. ¿Por qué? Porque en el entendimiento de los israelitas, en ese tiempo la adoración a Baal estaba muy floreciente. Baal era adorado como el dios de la fertilidad. Es decir, a Baal se le agradecía por el hecho de tener una cosecha abundante. Y la creencia de ellos es que Baal o los Baales vivían en los árboles frondosos, los árboles fuertes como los robles. Ellos decían, aquí vive Baal y nos vamos a poner a adorar aquí en los lugares altos donde están los árboles, a Baal dándole la honra, porque la palabra Baal significa Señor. Entonces, cuando decían, este es mi Baal, decían, es mi Señor. Entonces, cuando ellos hacían esto, una de las características del culto a Baal es que tenía que haber relaciones sexuales de todo tipo. Hombres y mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, toda una perversión, todo con el propósito erróneo de una mente torcida de los israelitas ahora, de darle honra a Baal. Era algo espantoso lo que era estos lugares altos, hermanos, que dice aquí. Estatuas e imágenes de acera. Acera era considerada la esposa de Baal. Así que imagínese usted, combinando los dos cultos, la decadencia moral en que se encontraba el pueblo de Israel como causa del abandono espiritual que tenían de las cosas de Dios. Recuerde esto, si nosotros abandonamos las cosas de Dios, nuestra vida moral se va a ir para abajo. No hay otra. Es una relación estrecha que hay entre nuestra vida con las cosas de Dios. Recuérdelo siempre, hermano. Eso nunca se lo olvide. Si abandonamos las cosas de Dios, nuestra vida moral se va a ir para abajo. Bueno, sigamos acá. En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas
¿Qué quiere decir esto? ¿Que hubo habitantes de Sodoma allá en Israel? Quizás sodomitas que dijeran, no queremos vivir en Sodoma, no vamos a vivir a Israel. No, la palabra sodomita llegó a simbolizar homosexualidad. ¿Por qué? Porque ese fue el pecado más fuerte que había en Sodoma cuando Dios decide de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así que a los homosexuales se les llegó a conocer como sodomitas. Y en la ley de Dios estaba prohibido, prohibidísimo, hermanos, que hubiera sodomitas en el pueblo de Israel. Y vamos, si quiere, a buscar ahí en Levítico. Vamos al libro de Levítico, para que vea usted cómo el pueblo de Israel se apartó de la palabra de Dios. Levítico, versículo 18. Le voy a dar lectura. Está un poco largo el pasaje, pero vale la pena leerlo. Levíticos, capítulo 18. A partir del versículo 1. Alguien me dirá, nosotros ya no estamos bajo la ley. Y esto es ley, pues Levítico, ¿verdad? Es un conjunto de leyes. Déjeme decirle que nosotros no estamos bajo la ley ceremonial. Esa ley es la que clavó Cristo en la cruz. Pero la ley moral de Dios continúa vigente. Recuerde cuando Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esa es la ley moral. Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. No, esa no piense que... Hay pastores que enseñan, ya no estamos bajo la ley, estamos abolidos de la ley, no explicando esto. Y la gente en su mente piensa, pues puedo adulterar y no pasa nada, al cabo Dios me perdona. No, la ley moral continúa vigente. El día de hoy no piense que la ley moral está abolida, porque la ley moral es el reflejo de la santidad de Dios. Recuérdelo siempre. La ley ceremonial se abolió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pensó, como muchos piensan el día de hoy, que por observar ciertas ceremonias nosotros somos aceptables a Dios. No. Los fariseos pensaban que por lavarse las manos, esa es su ley ceremonial, ellos estaban limpios delante de Dios. Y el Señor le dice, no, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Entonces recuerde siempre esto. O sea que estos mandamientos que vamos a leer continúan vigentes el día de hoy, hasta el día de hoy. Bueno, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Aquí la palabra descubrir su desnudez es tener relaciones sexuales. Eso significa. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. ¿Se acuerda del caso del hombre de Corinto? Que se llegó a la mujer de su padre, que se piensa que era su madrastra. Y la iglesia de la Corinto decía, no, pobrecito, aquí oramos por él, no, aquí lo tengamos. Pablo dice, no, sáquenlo, sáquenlo. Hizo una abominación delante de la presencia de Dios y va a contaminar toda la iglesia. Se lo sacaron, se arrepintió y luego lo volvieron a recibir. Pero no lo solaparon, recuérdelo. 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. ¿Cuántos casos de incesto hay el día de hoy, hermanos? La sociedad lo ve normal. Los pueblos de Canaán, los cananeos vivían así. A ellos no les interesaba si se casaban con sus hermanas o con sus primas. Está bien. Pero Dios dice que no. Sigamos viendo aquí. 10. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, tu nieta, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez
no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. ¿Cuántos hombres tienen a dos hermanas? Maldad. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, la palabra abominación es algo totalmente repugnante a los ojos de Dios. Es lo que significa la palabra abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Todo eso es normal para el mundo el día de hoy, hermanos. Y era normal para los pueblos cananeos vivir así. ¿Y a cuánta gente le gusta ver estas cosas? De eso está lleno la pornografía. A la gente le encanta eso. Pero para el Hijo de Dios, ¿qué dice la palabra? No tomarás parte de estas cosas. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Bueno, pues esto es lo que Roboam desechó. Y empezaron a vivir en una forma de corrupción moral impresionante, aún teniendo la ley de Dios. Esto es algo serio, ¿verdad, hermanos? Recuerda que el Salmo 2 dice que el hombre cuando está en su entendimiento corrupto dice, rompamos la ligadura de Dios. Y ya vimos que su ligadura significa sus mandamientos. Quitemos de nosotros sus mandamientos. Dejemos, o más bien, quitemos a Dios para que podamos vivir un estilo de vida que nos guste a nosotros. En su maldad, en su corrupción. Pero Dios dice, no haréis así. Bueno, pues ya vimos entonces, volvamos otra vez al primer libro de Reyes. Cómo Asa va a tomar una nación corrupta moralmente, espiritualmente desfondada. Vamos al capítulo 15. Vamos a ver ahora al padre de Asa. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo, uno esperaría leer allá, en todos los caminos de Jehová. Pero dice aquí, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. ¿Qué pecados? Los mismos que acabamos de leer. Anduvo metido hasta el cuello en todos esos pecados, deleitándose en esos pecados. Qué terrible, hermanos. Qué terrible cuando una nación, fíjese, no es tan terrible que una nación se desboque si no conoce a Dios. Lo terrible es que se desboque cuando conoce a Dios. Eso es lo más terrible. Y eso lo aplicamos en nuestros casos. Qué terrible es cuando un creyente que profesa conocer a Dios empieza a vivir lejos de la voluntad de Dios. Hay que tener mucho, mucho cuidado, hermanos. Pablo dice, no sea que nos deslicemos, no nos vayamos a deslizar. Y tenemos que vivir siempre agarrados de Dios y de su palabra. No nos podemos descuidar porque nos vamos. Da la idea de una cuesta con nieve. Si usted se tira en un trineo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a deslizar y se va a ir cada día con más velocidad. Pero esa es la idea de cuando nosotros nos descuidamos de la palabra de Dios. Empezamos lentos, pero después agarramos velocidad hasta que ya no paramos. Esa es la idea de deslizarse. Bueno, entonces aquí este rey Abiam
comenzó a reinar y vivió conforme a todos los malos pasos, a todos los pecados de su papá. Y ahora vamos a ver qué va a hacer Asa. Vamos a ver en el capítulo 15, versículo 9. Empieza un nuevo reinado. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Oiga, fíjese en esto. Teniendo el ejemplo del abuelo, un ejemplo impío. Teniendo el ejemplo del padre, un ejemplo impío. Asa, de alguna manera, conoce la ley de Dios y su corazón se enternece. Su corazón se humilla delante de la presencia de Dios. Y una vez que su corazón está humillado, vamos a ver qué es lo que va a hacer acá él. Dice el versículo 11, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque, aquí viene, el que hace lo recto lo manifiesta con su conducta. Una vez dijo Santiago, ¿verdad? Cuando alguien le preguntó, yo tengo fe, tú no tienes fe. Le preguntó un gnóstico, porque los gnósticos pensaban, no, pues la fe es, yo tengo una comunión con Dios impresionante, yo conozco, tengo visiones, tengo sueños, tengo revelaciones, que era característica de los gnósticos. Santiago le dice, sencillo, muéstrame tu fe sin obras, es decir, muéstrame tu fe viendo tu conducta desordenada, y yo te muestro mi fe por mi conducta. Así es como los cristianos debemos vivir. Yo les muestro mi fe, debemos decir, por mi manera de vivir. Ahí les muestro mi fe. No porque yo les diga, yo tengo mucha fe y yo conozco mucho y yo sé, no. Sencillamente, con mi manera de vivir, les muestro mi fe. Eso es lo que quiso decir Santiago cuando dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Eso es lo que dijo Cristo, que cuando dijo así, alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por nuestra conducta, hermanos, por nuestra conducta. Esa es la manera como la gente va a glorificar a Dios, por cómo vivimos, no por lo que decimos, no por lo que cantamos, sino por cómo vivimos. Y luego lo que decimos y lo que cantamos tienen que estar en consonancia con cómo vivimos. Entonces sí, esa es la luz que dijo Cristo que alumbre delante de los hombres. Pues esto es lo que iba a hacer Asa. ¿Qué es lo primero que hizo? Dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas. Oiga, eso es serio. No crea que nada más era, quítense, quítense. Ya habían hecho sus organizaciones como el día de hoy. Organización Arcoíris, organización no sé qué cosa. Ya tenían ahí sus clubes, sus antros, como dicen ahí en Israel. Y lo dice Asa. No, aquí vamos a obedecer lo que dice Levítico. No haya sodomita entre vosotros. Y empieza a hacer. Ahora, ¿cree usted que no tuvo oposición? ¿Cree usted que no hubo lucha contra él? Por supuesto que la hubo. Se estaba enfrentando allá a un sistema establecido. Se estaba enfrentando a un sistema que ya tenía años allá, que su abuelo y su papá habían permitido durante mucho tiempo. Y viene él y dice, aquí vamos a obedecer a Dios. Y se le vienen encima. Pero él se sostiene en la palabra de Dios. Quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Ahora, eso también está serio, hermanos. Cuando, fíjese, pero aquí esto es algo subjetivo. Cuando Asa dice que barrió la tierra y rompió los ídolos. Pero uno puede romper los ídolos, pero en el corazón de la persona el ídolo puede seguir ahí. Y no pasó nada. Se rompió el ídolo que se ve, pero la adoración a ese ídolo continuaba en el corazón de los israelitas. Por eso cuando Asa moría y luego subía otro rey malo, otra vez volvía a florecer. ¿Por qué? Porque realmente lo que hizo Asa fue digno de elogio, porque su corazón se lo dictó, la voluntad de Dios así lo decía, pero el corazón de los israelitas estaba apegado hacia la idolatría. ¿Hacia dónde está apegado nuestro corazón, hermanos?
¿Hacia dónde? Eso es lo que hay que guardar. Dice el libro a los Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, si nuestro corazón está pegado al materialismo, está pegado al consumismo, está pegado a la idolatría, a la hechicería, a la fornicación, aunque nosotros leamos la Biblia y si no quitamos de nuestro corazón esos ídolos, vamos a continuar adorándolos. Tenemos que renunciar a ellos, tenemos que buscar de todo corazón al Señor Jesucristo y entonces sí, abrazarnos de Él tal y como hizo Asa. Derribó, y vamos a ver qué más dice, 13. También privó a su madre Maaca, más bien era su abuela, pero era, en ese tiempo así se nombraba, Maaca, dice ahí, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Acera. Ese título reina madre era como un título social, así como usted ve que cuando un gobernador se pone hoy, alguien lo escoge, allá en México por ejemplo, la esposa pasa a ser inmediatamente como presidenta del DIF, y ella es la que hace actos benéficos y todas estas cosas. Pues ese era el título que tenía Maaca, más o menos uno así, era como presidenta del DIF de Judá, aunque no había DIF en ese tiempo. Pero dice aquí que Asa le dice, ¿sabes qué? No vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque tienes una imagen ahí y te la voy a romper. Dice aquí que tomó esa imagen de Acera. Además dice, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Se da cuenta? Este hombre de verdad quería obedecer a Dios. Estaba en su corazón dispuesto a obedecerle. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Queremos obedecer a Dios? Recuerdo otra vez, le vuelvo a repetir, anhelamos que Cristo regrese por su pueblo. Pero recuerde usted que Cristo viene por una iglesia que sea santa, sin manches, sin arruga, no viene por menos. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes tienen que ser santos, sin manchas y sin arruga? Nosotros. ¿Cómo nos santificamos? En Cristo, en su palabra, preparándonos cada día, diariamente, buscándole a Él para que podamos estar listos para la venida del Señor. Bueno, Asa estuvo íntegro. Vamos a leer un último pasaje ya para terminar, hermanos, ya para pasar ahora sí allá vamos al segundo libro de Crónicas. En el capítulo 15, versículo 1, dice así, le voy a dar lectura, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijos de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Aquí encontramos un principio muy claro, hermanos. Hay una enseñanza en el cristianismo que dice que Dios oye a todas las personas, que Dios bendice a todos. Ya vimos que en un aspecto sí, las bendiciones naturales de Dios, la salida del sol, la lluvia, esa es para todos. Pero las bendiciones especiales de Dios solamente son para sus hijos obedientes, nada más, no hay para nadie más. Ahora, ya vimos también que Dios no oye a todos, ¿verdad? Ya lo vimos también. Muchos años he enseñado que Dios, como que si Dios fuera Papá Noel o Santa Claus. Ay, no te preocupes, puedes vivir como quieras, total, el buen Santa Claus te recibe. No, Dios no es así, totalmente diferente. Bueno, aquí el Espíritu de Dios viene sobre Azarías, y Azarías nos da un principio o varios principios de cómo es Dios. Nos dice ahí, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Ese es un principio que es válido y en todas las páginas de la Biblia está. Si vosotros estuvierais con Él, Él está con vosotros. Y luego dice, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Ese si le buscareis es buscarle conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Llenos de pecados o en arrepentimiento?
¿Cómo Dios pide que le busquemos? ¿Cuál fue el mensaje de Cristo, de Juan el Bautista? Al principio, para que nosotros desde el principio vivimos las bases. Arrepentidos y convertidos. Esa es la manera de acercarse a Dios. No hay otra. No hay otra. Si venimos sin querer renunciar a los pecados, Dios no nos oye. No nos oye. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Si yo le digo otra cosa, le estoy engañando. Esto que le estoy diciendo es lo que la Biblia enseña. No hay otra manera de acercarse a Dios. Arrepentidos y convertidos. Bueno, entonces dice aquí, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscareis, en arrepentimiento, por supuesto, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él vendrá corriendo hacia ustedes. Así dice. ¿Se acuerda del pasaje que dice en la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel? Pues se ha malinterpretado pensando eso. Nosotros podemos vivir en pecado, pero Dios sigue fiel bendiciéndonos. No. ¿Sabe qué significa ese pasaje? Que si nosotros fuéramos infieles a Dios, desobedeciendo, y somos sus hijos, Él es lo suficientemente fiel para corregirnos, disciplinándonos, para que abandonemos el pecado y nos volvamos a encaminar en la santidad. Eso significa, sencillamente. Si nosotros fuéramos infieles, Él va a ser lo suficiente fiel para corregirme y volverme a encaminar en el camino de la santidad. Sencillo. No hay que darle muchas vueltas ni darle falsas interpretaciones. Aquí lo dice claro, ¿verdad? Si Él le dejare, Él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos días no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidad. Parece que estamos leyendo lo que pasa en la frontera, ¿verdad? Pero ¿sabe de dónde viene? Que Dios los turbó. Dios lo está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque se han apartado de la voluntad de Dios. Sencillo. No hay que darle muchas vueltas, hermano. Por eso estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Y cuando en una iglesia, en una familia, en una sociedad, en una nación se apartan de Dios, Dios va a turbar. Dios va a turbar. Pero dice aquí, 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Fíjese, Asa estaba desanimado. Es mucho el esfuerzo, es mucho luchar contra todos estos pecadores que no quieren arrepentirse y no quieren seguir la palabra de Dios. Siento que estoy desfalleciendo, pero Dios le envía un mensaje de aliento. Dios está contigo, no desfallezcas, cobra ánimo. Y Asa cobra ánimo y sigue adelante con la obra que Dios le había dado. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, hermano? Para terminar, ¿está animado o está desanimado? Dice Dios, no desfallezca, persevere. La venida del Señor está cerca, no abandone el camino. Santifíquese, purifíquese, alístese para ese momento. Estamos muy cerca. Y cuando Él aparezca, entonces nos acercaremos a Él con toda confianza. Recuerde, hay recompensa para vuestra obra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu palabra traspasa nuestro corazón, nos hiere muchas veces, Señor, pero esta herida es para vida, no para muerte, para acercarnos más a ti, para volvernos más y más como Jesucristo. Y cada día queremos vivir así, Señor, como vivió Asa. Sin duda que nuestra vida también tiene parecido. Estamos, Señor, queriendo alabar tu santo nombre. A veces desfallecemos, pero tú en tu palabra nos das aliento y nos motivas a seguirte con gran gozo. Y cobramos ánimo y seguimos adelante y estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Te pido que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que transforme nuestras vidas. Ahora también te pedimos, Señor, que bendiga los alimentos que ahora vamos a pasar a compartir.
bendice las manos que lo han preparado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.